en estas sesiones de Filosofía para Todos con la corriente filosófica denominada fenomenología. Y, en fin, aquí simplemente, en este pequeño vídeo, pues presento el decurso, cómo voy a desarrollar a lo largo de diversos hitos, de diversos audio-vídeos, el contenido fundamental de esta corriente. La filosofía del siglo XX, habría que decir en primer lugar, es una filosofía bastante rigurosa. No está compuesta simplemente por un conjunto de autores dispersos, cada uno de los cuales presenta su pensamiento, sino que está constituida por grandes movimientos filosóficos. Quizá las circunstancias históricas que han conducido en el siglo XX pues, a una época de crisis en muchos sentidos, crisis bélica, crisis económica, crisis también filosófica, por lo que diré a continuación, hace que el pensamiento a lo largo de todo el siglo pasado, todo el siglo XX, constituya un referente fundamental en la historia de la filosofía. Y como digo, pues hay grandes movimientos filosóficos y habría que señalar también que estos movimientos filosóficos están entretejidos entre sí. Porque una de las cuestiones más fascinantes del pensamiento de este siglo consiste en que mantiene una conversación entre puntos de vista que muchas veces son opuestos. Hay críticas de una corriente a otra, hay respuestas, hay réplicas contra réplicas, de tal manera que el discurso filosófico del siglo XX se articula como una retícula bastante profusa en la que es fascinante introducirse y que constituye pues, un magma de preguntas y de cuestiones que son la base, ¿no?, inmediata de nuestro mundo al menos occidental. La fenomenología es una de ellas, una de estas corrientes. Es fundada por Edmund Husserl en la primera parte del siglo y es continuada por varias derivas fenomenológicas. La fundación que realiza Husserl es una fundación de carácter idealista. Ya veremos, ahora simplemente estoy introduciendo esto. Con fenomenología nos referimos a un estudio de la realidad en cuanto fenómeno de sentido, en cuanto modo de aparecer lo real a la experiencia interna. Esta experiencia es considerada por Husserl como propia de un sujeto trascendental, de un ego trascendental, que habita en nuestro interior y que trasciende, ¿no?, como su concepto mismo indica, al sujeto empírico, el sujeto biográfico que somos cada uno. Un sujeto trascendental en la medida en que coincide con la humanidad en su fondo último, universal, supracultural, supratemporal. Esto le valió a Husserl pues muchas críticas entre sus seguidores, ¿no? Ante todo, la crítica según la cual el sujeto no puede ser considerado como un ego trascendental. El sujeto debe ser considerado más bien, según las críticas, como uno existencial. Es decir, no como un sujeto abstracto, no como un sujeto que está estructurado a priori, ¿no?, según formas de constituirse
formas de ser que finalmente son supratemporales, sino que se trata de un sujeto que está inmerso en la historia y que está inmerso también en el mundo espacial, en la riqueza de nuestra experiencia espacial. Está inmerso en la temporalidad y la espacialidad en suma de la existencia. Esto determinó un giro de la fenomenología, que se viene llamando giro fenomenológico existencial. Y ahí, dentro del giro fenomenológico existencial, cabe distinguir dos posiciones que se han convertido en fundamentales en nuestro mundo contemporáneo. La primera de ellas es la que desarrolla Martin Heidegger en Alemania, que es una fenomenología existencial caracterizada porque comprende este ámbito existencial en el que el sujeto está incardinado, está arraigado, como un ámbito que es fundamentalmente temporal. Temporal en la medida en que la existencia siempre está, como veremos, arrojada hacia el futuro, lanzada hacia el futuro, como si el ser humano fuese la flecha de un arco tendido y estuviese contenido en estos tres elementos del tiempo, el pasado, ¿no? Desde el cual está pues precomprendido, y en un presente que acoge ese pasado y proyecta hacia el futuro un advenir. En ese sentido, lo espacial humano en Heidegger siempre es considerado como un constitutivo fundamental de la existencia, pero esa dimensión espacial es considerada secundaria ontológicamente, secundaria lógicamente, respecto a la temporalidad. La temporalidad de la existencia humana daría cuenta de los trazos fundamentales de su espacialidad y, por tanto, de su corporalidad. Pero hay otra línea, que es la francesa, cuyo adalid es Maurice Merleau-Ponty, uno de los más grandes pensadores, ¿no?, de la historia, solo que no vivió lo suficiente como para desarrollar de una manera más, más detenida y más plena su pensamiento, de tal manera que gran parte de este nos aparece en notas bastante digregadas que tenemos que reconstruir. Aún así, lo que ya aportó al pensamiento pues fue de bastante intensidad y motivo de un gran influjo en el pensamiento ulterior. Merleau-Ponty considera, a la inversa de lo que hace Heidegger, que la espacialidad de la existencia, es decir, nuestra corporalidad y nuestro proceder, nuestro movimiento en el existir, es anterior ontológicamente, lógicamente, a la temporalidad. De tal manera que la temporalidad, que en Heidegger era primigenia, primordial, ¿no?, pues aquí aparece en Merleau-Ponty como un ámbito secundario que se puede derivar de la incardinación espacial y corporal en el mundo de la vida, en la existencia. Hay otras corrientes. La filosofía del siglo XX, como he señalado al inicio, ¿no?, que precisamente entran en relación con la fenomenología. En general se podría decir que además de la corriente fenomenológica, contamos en esta época de gran riqueza de pensamiento con una nueva ilustración filosófica que lleva a cabo la escuela de Frankfurt a mitad de siglo, en la que se reúnen autores tan importantes como Horkheimer, Adorno, Benjamin, Marcuse, ¿no? Una escuela que después
ha sido prolongada en la segunda mitad del siglo XX por una segunda generación cuyos representantes fundamentales pues, son bastante conocidos, ¿no? Jürgen Habermas y también Karl Otto Apel. En fin, toda esta línea es reilustrada porque parte del presupuesto del siglo XVIII, moderno, de que el ser humano no es fundamentalmente existencia, sino que es fundamentalmente razón, logos. Sí, que el ser racional eh, eh, pues lleva sus principios racionales y su carga racional a la existencia continuamente, que es un sujeto práctico, pero que la existencia no es constituyente de lo que es el hombre. En la existencia se plasma la realización del ser humano. Pero lo que constituye al ser humano puede ser estudiado independientemente de su existir, analizando la naturaleza de su ser racional, como digo. Este ser racional es fundamentalmente el de una racionalidad autónoma, aquella que nos permite, como decía Kant en su famoso escrito ¿Qué es ilustración?, fundarnos sobre nosotros mismos en vez de sobre la guía de otro. La razón autónoma es aquella que nos permite tener el principio de dirección de nuestro desarrollo en la razón misma, porque ésta ya contiene principios que son válidos por sí y que no tienen un sentido meramente instrumental o pragmático, sino que tienen un valor ellos en cuanto tales, ¿no? De manera inherente a la razón. La razón, se habría eh, desarrollado desde el siglo XVIII a través de un proceso de mutilación o de degeneración, de decadencia, según el cual la racionalidad autónoma es sustituida progresivamente en nuestras sociedades por la racionalidad técnico-instrumental. La racionalidad técnico-instrumental ya no es la que encuentra a su base principios, valores, normas inherentes a la racionalidad, sino la que deja estos fines, estas normas, estos principios en manos del movimiento ciego de la sociedad y se emplea solamente en el análisis de los medios adecuados para conseguir esos fines. Es decir, que los fines no pertenecen a la razón, sino que los fines vienen dados ya por las circunstancias materiales, económicas, sociales, por las estrategias que tienen lugar en el trazado social, ¿no? Y que le vienen dadas e impuestas al ser humano. De tal manera que la racionalidad queda mermada, disminuida, simplemente a este espacio que consiste en la determinación de los medios que son más exitosos, los medios más eficaces para llegar a consumar fines que no son humanos, sino que inherentemente humanos, sino que provienen de fuerzas y tendencias externas. Esta racionalidad aliena al ser humano, porque pone su finalidad, sus metas, su libertad en una instancia que es ajena a él y que tiene su propio movimiento inercial, como es, por ejemplo, el movimiento del capital. Pero hay muchos más procesos, ¿no? El proceso de funcionalización del mundo de la vida a través de reglas procedimentales, o el movimiento mismo del nihilismo. Y en fin,
esta tendencia, entonces, de la reilustración y la fenomenología chocan. Chocan porque son concepciones distintas, muy distintas del ser humano. Desde el punto de vista de la fenomenología, partiendo de Husserl, claro que se puede hablar de una razón que es inherente al ser humano. Pero la concepción de la razón que tiene Husserl es muy distinta a la ilustrada. Aunque es una razón universal, no es esa en la que está pensando Kant, que en el terreno del conocimiento, pues está compuesta por un conjunto de eh, reglas y de, eh, y de categorías que construyen nuestro conocimiento de la naturaleza o del cosmos, de la realidad natural, ni tampoco la racionalidad moral que está compuesta por un atenerse así la razón a su coherencia interna, a lo que llama Kant al imperativo categórico. La razón es fundamentalmente experiencial, no es una razón primariamente normativa, ¿no?, acerca de la legalidad de la naturaleza o de la legalidad moral de nuestra praxis. Termina en esto, claro, termina la razón organizando la experiencia natural y también la experiencia ética y la experiencia moral. Pero no parte de ahí, sino que parte de un conjunto de actos experienciales que constituyen lo que llama Husserl el mundo de la vida. Hay un sujeto trascendental, como en Kant, pero este sujeto trascendental, para decirlo de una manera más precisa, no está compuesto por un conjunto de condiciones de posibilidad que son reglas y categorías o principios, sino que es un campo de vivencia, un campo de experiencia. Y decir campo de vivencia, campo de experiencia, es prácticamente, ¿no?, decir existencia. No se dice plenamente del todo en Husserl porque este campo de vivencia, pues todavía es de un ego trascendental, eh, que está por encima, de algún modo, de la pluralidad y la diversidad que pertenece a la existencia. Que la existencia humana es siempre diversificada, plural, contiene siempre diferencias que dependen de la temporalidad, de la cultura en la que se viva, etc. Al hacer referencia a Husserl a un ego trascendental, está hablando, claro, de un ego que existe, porque es, como digo, un campo de vivencia y de experiencia. Pero al ser supracultural y suprahistórico, pues mantiene esta ambigüedad, ¿no?, respecto a la existencia. Es existente, pero al mismo tiempo supra existente en la medida en que es supracultural y suprahistórico. Eh, Más radical diferencia hay entre la fenomenología existencial y la escuela de Frankfurt y la siguiente tradición, ¿no?, de la reilustración, porque precisamente para Heidegger y para Merleau-Ponty, eso que la Ilustración llama racionalidad, eh, conjunto de reglas que articulan nuestro conocimiento de la naturaleza, conjunto de principios que articulan nuestro orden moral, es un orden secundario, es un orden generado a partir del hundimiento del ser humano en el acto de existir. En ese devenir se va generando un ámbito de inserción en el mundo. Y es esta inserción en el mundo la que genera
como una superficie suya, reglas, principios racionales, ¿no? Que para el ilustrado no son derivados, sino que forman parte de la base primera de la condición humana. Entonces aquí hay un enfrentamiento, como vemos, así de entrada y bueno, en sus perfiles más genéricos, ¿no? Todavía de una manera burda, como conviene a una breve introducción, digo, pues hay un gran choque. Otras corrientes fundamentales son el estructuralismo de los años 60 y el postestructuralismo de la segunda mitad de siglo. El estructuralismo es una corriente que se pone de moda en los años 60 y que se declara, ¿no? Se declara directamente, explícitamente antifenomenológica, porque esta experiencia eh, del mundo de la vida, que es para la fenomenología el punto de partida del ser humano, de la condición humana, es para el estructuralismo, ¿no? Una emergencia, ¿no? Una dimensión secundaria respecto a lo que llaman estructura. Se hace aquí, si se quiere decir, si se ve desde cierta perspectiva, el mismo juego, ¿no?, que hace la fenomenología existencial a la reilustración o a la ilustración en general, ¿no? Cuando le dice que la racionalidad y sus principios y sus reglas formales son un estrato generado, constituido, ¿no?, secundario a partir de este otro primario del mundo de la vida. El estructuralismo le devuelve, ¿no?, le devuelve la réplica a la fenomenología, le dice, bueno, es que esa experiencia del mundo de la vida es una dimensión cualitativa que depende, ¿no?, de otra instancia más profunda, que es la estructura. ¿La estructura qué es? La estructura es un conjunto de relaciones entre signos. Un signo es el soporte de un sentido. Por ejemplo, un cuadro, el cuadro material de una pintura, pues es el signo de un sentido pictórico. El cuadro, pues entonces tiene un sentido que es eso cualitativo que nosotros aprehendemos cuando lo contemplamos, ¿no? Su significación, podríamos decir, el mundo que engloba y al cual refiere, por un lado, mientras que el signo, por otro, es el carácter material, ¿no?, que le sirve de medio y también, por tanto, de transmisión de un contexto a otro y de repetición un contexto a otro. Los signos, respecto a los sentidos, pueden ser muy distintos. Está el signo este del cuadro, digo, en el ejemplo, respecto al sentido pictórico. Pero bueno, habría un signo también que es el de la escritura, la grafología, ¿no? O más sutilmente, no solamente la escritura grafológica, sino la escritura en el sentido de articulación, ¿no?, de signos representables mentalmente, que son los que constituyen la base, el medio portador del sentido lingüístico. Y habría otro conjunto de signos. Pues, para Levi-Strauss, por ejemplo, pues hay signos que constituyen eh, la articulación de lo humano y que se van llenando de contenido de acuerdo con las culturas
de tal manera que habría relaciones entre signos que tienen que ver con el hogar, signos que tienen que ver con eh, con el mundo cósmico que envuelve al hombre, signos que tienen que ver con la vida y la muerte, etcétera, ¿no? Y que se relacionan entre sí de diversos modos. Lo fundamental en el estructuralismo es la estructura como conjunto de relaciones entre sí que portan sentido. En el postestructuralismo, con autores fundamentales como Foucault, Deleuze y Derrida, se retoma la línea fenomenológica contra el estructuralismo y también se acoge parte de este. Al estructuralismo se le critica que la estructura no puede bastarse a sí misma, que la estructura ya incorpora una dimensión de ejecución, de praxis, que no es meramente ya estructural, sino que es la de acontecimiento. Una estructura acontece, tiene lugar, y ese tener lugar eh, es, un, es un tener lugar acontecimental que tiene relación, como decía la fenomenología, ¿no?, con el mundo de la vida, con la vivencia. Y a la fenomenología se le diría que la vivencia, las conformaciones experienciales humanas están dispuestas de modo relacional, tal y como pensaba el estructuralismo. Se incorpora la ontología relacional del estructuralismo. Las experiencias son diversas, son múltiples, pero son las relaciones lo que es lo genuinamente real. Ahora bien, estas relaciones no son relaciones entre signos, y es una corrección que le realiza el postestructuralismo al estructuralismo. No son relaciones entre signos, sino que son relaciones entre fuerzas. Las fuerzas son dimensiones intensivas, están encarnadas, como la fuerza del viento se puede encarnar, ¿no?, pues, en una materialidad, ¿no?, del aire y luego pues en una materialidad, ¿no? Si riza el mar, si el aire, si el viento riza el mar, pues se materializa también en otras fuerzas que mueven en la superficie del mar, hacen olas, ¿no?, y se materializan en H2O. Pero este ejemplo de índole natural y científico resulta que podría amplificarse para el ámbito de lo humano. Lo humano en general es un operar, es un hacer, y por tanto está atravesado por fuerzas que operan en ese hacer. Esas fuerzas están naturalmente encarnadas en acciones humanas, están encarnadas en una forma de praxis determinada. Ahí, en la corriente postestructuralista, perdón, se abre todo un mundo filosófico que es bastante complicado y que, bueno, aquí una breve introducción, pues podría incluso deformarlo en el caso de que yo añadiese algo más. He realizado ya audio-vídeos oportunos para Derrida y para Deleuze. Pronto realizaré otros para el caso de Foucault. En el siglo XX tenemos también la hermenéutica. La hermenéutica es una corriente que procede de la fenomenología.
Eh, la fenomenología posee una ontología del sentido. Lo que se experimenta en el mundo es lo real en cuanto que posee un sentido para nosotros. Ese sentido, en la hermenéutica, es un sentido histórico, es un sentido que se transmite en tradiciones, se transmite a través de escritos literarios, a través del arte, a través de muchos procesos, y la hermenéutica eh, tiene como, o se encarga a sí misma, ¿no?, la tarea fundamental de indagar cómo se transmite en el tiempo el sentido. ¿Qué hace que el sentido de una época se interprete desde otra? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Se puede interpretar desde el presente el pasado de tal manera que éste pueda ser reproducido de un modo fiel? ¿O la interpretación siempre aboca en una nueva comprensión del sentido? Y en este segundo caso, si es una nueva comprensión del sentido, ¿es radicalmente heterogénea respecto eh, a la del pasado? Si esto es así, ¿caemos en un relativismo? ¿O hay elementos, ¿no?, que permitan enjuiciar las diferentes interpretaciones del sentido a lo largo de la historia? Y ya también añadamos en las diversas culturas. Bueno, todo este complejo de problemas que tiene que ver con la transmisión del sentido y su interpretación, pues son los que elabora ante todo la hermenéutica de Gadamer. Hay también otro tipo de hermenéutica como la de Paul Ricoeur. La de Gadamer está muy vinculada a la herencia de Heidegger, de la fenomenología existencial de Heidegger, por lo cual pues Gadamer prescinde de la dimensión de la razón, del cogito, como hacía Heidegger, porque es derivado, ¿no? Depende del movimiento interpretativo en el que estemos, ¿no? Eh, la racionalidad que ahí se forje. La racionalidad no es lo fundamental, lo primordial, lo primigenio, lo originario, sino que es secundario respecto a las interpretaciones. Pero, por ejemplo, en la hermenéutica del cogito, ¿no?, quebrado, de Paul Ricoeur, eh, se hace honor, ¿no?, a esta convicción existencial de que las interpretaciones están vinculadas, ¿no?, a la facticidad existencial, histórica, vital, pero también se introduce, por otro lado, ¿no?, el cogito. Las interpretaciones están vinculadas también al cogito cartesiano, como principio de una razón que se forja en la historia, además de un conjunto de interpretaciones acerca de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Es cómo se conjuga, ¿no?, el ser humano en cuanto conjunto de interpretaciones, ¿no?, dispersas que se relacionan entre sí, ¿no? Y el ser humano como cogito que se conoce a sí mismo de un modo expreso, ¿no? Lanzando una mirada autorreflexiva, ¿no?, desde la atención epistemológica. Bueno, pues esto es un asunto que concierne a la hermenéutica de Paul Ricoeur y que la convierte en una hermenéutica diferente a la de Gadamer. Así que, por el momento, hemos dicho fenomenología, la hermenéutica que surgiría de la fenomenología. Dentro de la fenomenología, ¿no?, previamente tendríamos que distinguir entre la fenomenología idealista, Husserl, la fenomenología
existencial, por un lado Heidegger y por otro lado Merleau-Ponty, el estructuralismo como un movimiento antifenomenológico, el postestructuralismo, pensamiento de la diferencia, también se le llama así, quizás sea más justo llamarlo de este modo, Foucault, Deleuze, Derrida, que se posiciona intentando rescatar a la fenomenología, pero haciéndola pasar a través del estructuralismo y al mismo tiempo criticando supuestos fundamentales del estructuralismo. Tenemos también la filosofía analítica. La filosofía analítica es todo un espacio del siglo XX que comienza siendo muy agresiva con la filosofía continental, vinculándose como a una nueva tradición que nace, ¿no? Pero más tarde, cuando se desarrolla, pues mantiene relaciones bastante claras con la filosofía continental. De todas formas, ¿no? Se puede hablar de dos estilos. La filosofía continental, por un lado, que contendría pues estas corrientes de las que he hablado hasta ahora, y la filosofía analítica. Esto tiene que matizarse de muchos modos, porque la filosofía analítica contiene dentro de sí una multitud de tradiciones y una multitud de movimientos. No puede ser reducida, ¿no?, al positivismo, como voy a decir ahora a continuación, ¿no? Pero sí es cierto que se mantiene a lo largo de todas las corrientes que forman parte de la visión analítica cierta unidad, ¿no?, que las convierte, todas estas tradiciones, ¿no?, de la conformación analítica en heterogéneas, ¿no?, frente a la tradición continental. Dediqué un tiempo de mi vida a estudiar este ámbito de la filosofía, que no es el mío, que no es el que yo he elegido vocacionalmente, pero bueno, todo, todo lo humano nos concierne, ¿no? Y resulta que llegué a la convicción de que es un pensamiento fascinante, ¿no? Y que, desgraciadamente, entre la filosofía continental y la filosofía analítica se han establecido excesivos prejuicios, ¿no? Como consecuencia de eso surgió un libro donde resumo estos dos ámbitos de la filosofía. Por un lado, la filosofía continental, por otro lado, la filosofía analítica. Los comparo entre sí, ¿no? Ese libro lleva por título El conflicto entre continentales y analíticos, dos tradiciones filosóficas, y fue publicado en Crítica en 2002. La tesis que sostengo ahí es que lo que diferencia a, al estilo analítico, sea cual sea la corriente de la que estemos hablando dentro del ámbito analítico, y al estilo continental, sea cual sea también la corriente de la que estemos hablando en su seno, es que la ontología de carácter analítico mantiene una lucha continua contra lo que es propio, quizás más característico de la ontología continental, que es el acontecimiento. El acontecimiento sería característico de la filosofía continental en la medida en que contrastamos esta filosofía continental con la analítica. Quiero decir que el acontecimiento pues constituye el ingrediente último de la filosofía continental y ya está, ¿no? Sino que en la comparación, ¿no?, entre filosofía analítica y filosofía continental salta a la vista, ¿no?, un choque entre una ontología del acontecimiento, filosofía continental, y una filosofía que que denuncia, ¿no?, la ontología del acontecimiento como metafísica y pone en su lugar a una ontología de la factualidad.
Ontología de la factualidad. La ontología analítica comienza con, como se sabe, con el positivismo lógico, con la escuela a principios de siglo, en la primera en la primera mitad del siglo XX, el Círculo de Viena, con autores como Hayek, Carnap, Russell, el primer Wittgenstein, es decir, el Wittgenstein del Tractatus Lógico-Filosófico, es el que está a la base de todo este movimiento, pero lo desborda. Este tema es fascinante, pero nos llevaría demasiado lejos, ¿no? Y lo que viene a decir la escuela de Viena es que el sentido coincide con la referencia en el mundo. El sentido de un término, porque la filosofía analítica comienza siendo filosofía del lenguaje, el significado de un término es su referencia lingüística. El significado del término bolígrafo pues, es el bolígrafo fáctico que se toca y que se puede estudiar mediante la ciencia natural. Y el sentido de una proposición es el hecho. Y el hecho es, igual que el objeto, pues es una articulación, ¿no?, que es descriptible mediante la ciencia natural. Llueve. En el fenómeno llueve, pues hay objetos, ¿no?, y hay un proceder, ¿no?, hay un hecho, ¿no? Objetos son partículas de agua, ¿no? Entonces, las partículas de agua son referencias de nombres en el lenguaje. Las partículas de agua están condensadas de tal manera que el agua cae, y eso es el llover. Pero el llover es algo que se puede inspeccionar de modo empírico, sensible, ¿no? Es el caer de la lluvia que está en correspondencia con mi sensibilidad más básica, ¿no? Vista, oído, olfato, etc. Y entonces el llover es un hecho que remite a estos sentidos y que por tanto puede ser analizado por las ciencias de la naturaleza. Un hecho no es un acontecimiento. Son cosas muy distintas. El llover como acontecimiento implica al hecho de la lluvia, pero el acontecimiento incorpora al sentido que posee el hecho y que no es reductible de modo natural eh, a la explicación de las ciencias naturales, porque, en primer lugar, contiene, ¿no?, la significación experiencial para nosotros, para el sujeto, y en segundo lugar, es un fenómeno que está teniendo lugar inacto. En primer lugar, su sentido cualitativo para nosotros. Podríamos tomar como ejemplo la corriente dentro del mundo, del ámbito continental, de la fenomenología, y así también pues vamos abriendo paso a esta, ¿no?, que es lo que nos concierne aquí. El llover puede implicar para nosotros diferentes sentidos, ¿no? Puede ser en ciertas condiciones pues una auténtica bendición porque nos salva de la hambruna al proporcionar agua a nuestros campos. O puede ser un fenómeno asombroso que expresa la belleza de la naturaleza. O puede ser un fenómeno que está vinculado a nuestro tiempo histórico porque nos recuerda, ¿no?,
nuestro pasado y cómo nuestro pasado ha ido constituyéndose a través de estaciones. Son los ejemplos que ahora así espontáneamente se me ocurren. Está claro que el sentido no es la referencia. Está claro que el sentido está ligado a una experiencia interna. Bueno, el sentido es una dimensión del acontecimiento. El acontecimiento es sentido y por eso no es hecho. Pero el acontecimiento se caracteriza además por algo más importante. El acontecimiento es lo que tiene lugar inacto. La lluvia, por atenerme a este ejemplo, como acontecimiento, no es el hecho de que hay lluvia o de que se puede describir la lluvia. Es el hecho de que está lloviendo ahora mismo. Ich en nunc. Es el acto mismo del llover. El acontecimiento es lo que del hecho, atravesando al hecho, se presenta al ser humano como aquello que está siendo. Lo que está siendo jamás puede ser descrito en desde una explicación nomológica o desde una explicación empírica. Lo que está siendo constituye un sentido del mundo, ¿no? Tiene una vivacidad, por decirlo así, vertical, que se pierde en sus rasgos descriptibles de carácter horizontal. Una cosa es el hecho, digamos, horizontal de la lluvia y otra cosa es el acontecimiento del llover. Voy a poner otro ejemplo que quizás transmita con mayor claridad esta diferencia, ¿no? Hay un accidente y un accidente pues provoca un conjunto de hechos. Imaginemos que desgraciadamente hay un cadáver muerto. Bueno, pues hay un conjunto de hechos. ¿Eh? Una persona que ha caído, una persona que ha muerto, ambulancias que vienen, movimientos de personas que pasaban por allí, que se detienen a ver, etcétera. Hay movimientos sanitarios, hay luego hechos que se vinculan a este, que es pues el hecho de un entierro, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de hechos que son descriptibles y explicables y que constituyen la materia tangible, ¿no? de nuestro mundo. Por otro lado estaría el acontecimiento. Hay muchos acontecimientos ahí implicados, pero tomemos uno, el morir. El morir de un individuo no es el hecho del cadáver. El morir del individuo es la desaparición de una existencia única que no se volverá a repetir jamás, ¿no? En la historia del ser humano. El acontecimiento de una muerte es eso precisamente que queda como congoja, como tenaza o como cuchillo en sus descendientes, en el alma de aquel que se acuerda, ¿no? Del que ya no está. En fin, el acontecimiento, y termino aquí, sería característico desde este punto de vista, y esto lo defiendo, como digo, en analíticos, el conflicto entre analíticos y continentales, es característico de la ontología de la filosofía continental, mientras que la filosofía analítica tiende a disolver o a poner en lugar del acontecimiento a una factualidad. Digo factualidad porque esta factualidad no tiene por qué ser, y añado ahora, simplemente la factualidad de los hechos tangibles. Se puede buscar una factualidad más amplia, ¿no?
Entonces, más allá del círculo de Viena, pues aparecen otras corrientes de pensamiento dentro de la filosofía analítica que mm, se distancian de la ontología positivista, ¿no? De este círculo. Pero imaginemos que en una filosofía de la mente, pues consideran que, es un ejemplo, lo fundamental no es en la constitución de nuestra mente el conjunto de hechos meramente biológicos. Imaginemos que estamos en una teoría computacional de la mente dentro de la filosofía analítica. Para la teoría computacional de la mente, lo que constituye a esta es un conjunto de relaciones entre informaciones que mantienen entre sí posiciones funcionales vinculadas y quizás móviles y cambiables que constituyen toda una retícula de un ordenador complejo, como decía Daniel Dennett, un ordenador reticular que funciona desde una base a través de un algoritmo, ¿no?, que golpea de fondo, que articula desde el fondo todo ese conjunto de reglas que vinculan informaciones. Bien, lo que aquí tenemos como descripción de lo humano, pues no es un conjunto de hechos. Es más, esta estructura computacional, según Dennett y según esa línea, pues es una estructura que puede materializarse en distintos formatos, en la física del carbono o en un formato de cualquier índole, ¿no? Ahora bien, aunque no sea un conjunto de hechos, es una factualidad. ¿Por qué? Porque, de nuevo, se trata de una disposición representable de cosas o de relaciones entre cosas. El acontecimiento nunca puede ser lo representable, atraviesa lo representable. No acaba en la relación entre las cosas, sino que es el alma interna a la relación entre las cosas. Utilizando una metáfora espacial, el acontecimiento es la dimensión vertical de sentido, de acontecimiento inacto, de tener lugar inacto, frente al mero plano horizontal en el que se dispone. Bien hechos, bien estructuras, bien elementos en relación que son representables mentalmente, ¿no? Y en fin, esta sería, desde mi punto de vista, la diferencia, ¿no?, entre dos grandes tradiciones de la filosofía del siglo XX. Habría mucho que matizar y mucho que discutir, y la filosofía analítica, por supuesto, es muy rica y se está transformando continuamente, pero era necesario al principio, realizando este esbozo, ¿no?, atenerse a ciertos puntos de partida que permitan orientarnos, aunque yerren, ¿no?, por burdos. Así que, simplemente añadiendo otra más, la corriente marxista, yo creo que el escenario del siglo XX pues queda más o menos, ¿no?, dibujado.
El marxismo es otra de las corrientes que atraviesa todo el siglo XX de una manera muy poderosa y muy rica, ¿no? Y es que cuando se dice marxismo, eh, pues prácticamente no nos estamos refiriendo a algo unívoco. Quien diga yo soy marxista hoy, ¿no? No está diciendo prácticamente nada, está dando tan poca información que uno no sabe. Y es que hay, después de Marx, tantas variedades de marxismo que habría que especificar. Soy marxista leninista o marxista stalinista o marxista a la Guy Debord, ¿no? Situacionista. El marxismo se ha transformado de muchos modos, sobre todo porque tuvo una objetivación, como sabemos, en los países del este, ¿no? En Rusia, fundamentalmente, y desencantó. Tuvo una objetivación en el leninismo, en el estalinismo. Entonces, hubo una necesidad, ¿no? ante la decepción que los intelectuales marxistas se llevaron, ¿no? Con esa materialización autoritaria, ¿no? De la teoría de Marx, que hubo que inventar nuevas concepciones que transformaran la teoría de Marx. Al mismo tiempo, la teoría de Marx cuenta con ciertos principios que a lo largo del tiempo pues resultan difíciles de mantener. Por ejemplo, para Marx, la historia está regida por leyes dialécticas y las leyes dialécticas pues no son leyes de la naturaleza que vinculan causa y efecto, pero sí son normativas y articulan la historia de una manera prácticamente inexorable. Si la historia está regida por leyes dialécticas, es ya más difícil de admitir, ¿no? Es más difícil que lo admita alguien cuando hoy le preguntamos, bueno, si tú eres marxista, pues entonces aceptarás como Marx, ¿no? Que la historia está regida por leyes. Y se llevará las manos a la cabeza y dirá, no, 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 si el ser humano es libre. Ah, bueno, pues entonces no eres marxista. Eh, y entonces quizá haya que situarlo en otra, en otra corriente en la que sí se le reconoce como marxista, pero que ya es una transformación de la, del marxismo del marxismo clásico. En fin, hay varias versiones en el siglo XX del marxismo. Por ejemplo, pues la que tiene lugar a mitad de siglo y que influye mucho en la corriente que hemos llamado antes reilustrada en la escuela de Frankfurt, que es la de Lukács y la de Karl Koch, según la cual pues lo importante no es exactamente la división entre clases, la articulación entre clases, sino el todo social, las relaciones totales en un conjunto social bastante complejo. Las relaciones meramente, ¿no?, polares de clase, parece que aquí en esta escuela quedan cortas y se mira a un todo social. La ideología sería expresión de ese todo social, ¿no? No expresión de una determinada clase. Y hay otras corrientes, ¿no? Por ejemplo, pues más adelante es la situacionista, ¿no? La de Debord, que introduce la idea fundamental de que si el capitalismo se sostiene aún es porque se ha transformado vigorosamente a través de la sociedad del espectáculo. Hasta tal punto de que el capitalismo se identifica con el espectáculo. El espectáculo es una, desde el punto de vista de Debord, es la forma productiva fundamental del capitalismo de segunda mitad del siglo XX. Porque el espectáculo es la sustitución de la realidad por la representación de la realidad. Y es así, piensa él, que las leyes
del capital, las relaciones de valor del capital se establecen ante todo ahora entre representaciones dentro de un ámbito escénico que constituye la sociedad. Por decirlo de otro modo, no hay exactamente objetos. Ya, en nuestra sociedad viene a decir de valor, sino representaciones de objetos en una retícula bastante compleja. Está también la posición del marxismo, que está ligada, ya comenzando el siglo XXI, a la filosofía de Foucault, ¿no? Y que ha sido desarrollada por Toni Negri y Michel Hart. ¿Qué toman de Foucault? Bueno, pues que la articulación del todo social es una articulación reticular, en la que hay un conjunto de nódulos, ¿no? Y que se va moviendo como una ameba. Que el capitalismo es esta retícula carente de centro y que por tanto pues, hay que reconfigurar, ¿no?, la noción que tenemos de cómo se mueven los procesos del capital, adaptándolo a esta idea de transmisión reticular de producciones. Y también, pues, ahí aparece la idea fundamental de que la mercancía ya no se limita a ser una mercancía urgente, una mercancía tangible que se toca, sino que se mercantiliza lo espiritual, por así decirlo de un modo general, porque la cultura, el saber, etcétera, los bienes como sanidad, etcétera, o educación, se convierten también, los bienes inmateriales se convierten en mercancías. No voy a seguir ya con esto. Quería simplemente, ¿no?, mostrar la riqueza que contiene el siglo XX. Son ámbitos filosóficos, ámbito continental, ámbito analítico. Dentro del ámbito analítico no hemos hablado de corrientes, pero hay muchas. Y dentro del ámbito continental, pues, la fenomenología, la hermenéutica, la reilustración con estas dos versiones, luego el estructuralismo, el postestructuralismo, y aquí habría que empezar a añadir también ahora muchísimos matices, porque son líneas ya muy finas, porque tienen que ver con la crítica al patriarcado y el feminismo, con los nuevos movimientos de crítica de crítica decolonial. Y algo fundamental del siglo XX consiste en esta riqueza, que desborda y que está conduciendo ya esta misma presentación a algo, ¿no?, inabarcable, ¿no? Una configuración seria, ¿no?, de críticas y contrarréplicas. Y si subrayo esto es para intentar poner ya de entrada eh, ante nosotros que para la filosofía del siglo XX se sería muy ingenuo si adoptásemos una posición liviana, reductivista, a la cual somos propensos en el siglo XXI. En el siglo XXI, por ejemplo, somos propensos a la hora de aclarar lo que ocurre en nuestra praxis social, pues tiene lugar ahí un reductivismo por el cual afirmamos en las redes y en todas partes, ¿no?, que lo que está ocurriendo es un proceso del capital acompañado de un proceso político coherente con este, que es el del neoliberalismo.
y nos quedamos tan panchos, ¿no? ¿Es eso falso? La filosofía del siglo XX diría, no, es una verdad, que, que la sociedad actual está atravesada, desgraciadamente, ¿no?, por este problema, ¿no?, por esta inercia tan potente del capital que articula toda la sociedad y de la ideología liberal. Pero después de lo que hemos dicho, ¿no?, el conjunto de corrientes que hay en el siglo XX, decir que lo que constituye la existencia del ser humano actual es simplemente la dimensión económica y productiva, ¿no?, del capital, sería para un filósofo del siglo XX completamente ridículo, ¿no? El fenomenólogo diría, no, espérate, es que además de lo que ocurre con el capital hay que aclarar qué ocurre en el mundo de la vida, ¿no? El fenomenólogo existencialista diría, bueno, es que tenemos que ver qué está ocurriendo con la dirección de nuestra existencia. Es que hay muchos fenómenos ahí como el del nihilismo, porque tendemos a una existencia nihilista, y eso es todo un tema bastante complejo ahí, ¿no? La escuela de Frankfurt diría, pero hombre, no me reduzca usted esto al capitalismo. Es que el capitalismo depende de la racionalidad técnico-instrumental, y la racionalidad técnico-instrumental tendrá como expresión al capitalismo, pero tiene otras muchas expresiones que no son esas. ¿Cómo nos vamos a quedar en este ámbito? ¿No? El siglo XXI es muy tendente al reductivismo. Por ejemplo, tomemos el caso yo qué sé, del transhumanismo actual. Pues qué duda cabe de que es una corriente de nuestro momento histórico. Pero, ¿qué hay fundamentalmente ahí? Pues una ruptura con toda la discusión que tiene lugar en el siglo XX. Que en el siglo XX, pues todas las corrientes pueden ser llamadas transhumanistas, en la medida en que eh, a esto no me he referido, pero pertenece a todas ellas, ¿no? Se intentan trascender la noción moderna de sujeto como un sujeto sustancial que posee una naturaleza fija, una naturaleza eterna, ¿no? Más bien tienen una concepción del ser humano como un ser que se hace a sí mismo, tanto que no tiene una naturaleza ya determinada, sino determinable en función de circunstancias, abierta, porque se realiza a través de un devenir en diversos contextos, etcétera, ¿no? La fenomenología existencial es transhumanista en ese sentido, y todo el pensamiento postestructuralista también. Pero el estructuralismo ya se presenta como un antihumanismo, eh, y se podría decir, bueno, pues que trasciende la noción del humanismo clásico moderno. En fin, quiero decir con esto que hoy, cuando nos introducimos en ese movimiento filosófico que se llama transhumanismo, nos introducimos en un movimiento que sí que contiene muchas líneas interesantes, como la del mejoramiento humano a través de la tecnología, pero que rompe simplemente con la filosofía, con la gran conversación que tiene lugar en el siglo XX. Hay otros movimientos filosóficos en el presente, pero esto ya pues os lo dejo a vosotros, a ustedes, ¿no? Que mediten quizás si es que lo que acabo de decir tiene para ustedes algún sentido y convoca a alguna reflexión. Nuestra época presente, en definitiva, es una época de adanismo, que comienza como si los problemas fuesen inventados ahora mismo, y que olvida la rica conversación, el rico trazado de problemas filosóficos del siglo XX. Y en lo que concierne a nuestras clases,
Pues dentro de este tejido que ya veis es muy tupido y muy complejo, vamos a analizar aquí, en primer lugar, la fundación de la fenomenología por Husserl, y a continuación vamos a analizar las dos vertientes de la fenomenología existencial. En primer lugar, la de Martin Heidegger y en segundo lugar, la espacial de Merleau-Ponty. En el primer audio-vídeo, la primera sesión, me introduzco en Husserl de una manera, digamos, salvaje. Es decir, intentando esclarecer de un modo intuitivo de qué va esta corriente. En particular, intentando ofrecer ejemplos acerca de la ontología más básica que le es propia, que es la ontología del sentido. Para la fenomenología, lo real es sentido. ¿Pero qué significa sentido? ¿No? Esto este comienzo ya es bastante intenso como para merecer que dediquemos toda una sesión. Pues esa es la primera. Y coincide con una clase que tuve que dar el año pasado, en 2019, a alumnos de musicología en primero. Por eso encontraréis algún ejemplo que tiene que ver con la música. Sesión 2. En la sesión 2, en el audio-vídeo 2, entonces ya vamos a recalar conceptos fundamentales de la fenomenología de Husserl, vamos a sintetizar de un modo ya más preciso y vamos a analizar cómo este punto de partida de una ontología del sentido, conceptualizada de este modo, tiene la finalidad de dar cuenta de una crisis europea, una crisis occidental, que comienza ya en los griegos y que conduce a nuestra época pues a un vaciamiento del mundo de la vida y a un cierre a través del positivismo, que produce además de una crisis epistemológica, una crisis existencial. En la sesión tercera nos vamos a introducir en el método fenomenológico. ¿Cómo se accede al sentido? ¿Qué procedimientos utiliza el fenomenólogo para organizar su tipo de saber, su tipo de conocimiento? Y finalmente, en la sesión 4, vamos a analizar la fenomenología husserliana en lo que tiene de coyuntura. Vamos a analizar cómo alcanzó ciertas consecuencias que fueron criticadas. Y fueron criticadas desde diversos puntos de vista. De tal modo que de esa crítica surge la fenomenología existencial, ¿no? En fin, esa sesión cuarta pues está dedicada a repasar, ¿no? A pensar sobre lo problemático que apareció en la historia de la fenomenología y que dio lugar a un giro dentro de ella. Hay que decir, antes de terminar, que el giro este no acabó con la fenomenología idealista husserliana. Hay una tensión actual muy viva entre la fenomenología husserliana idealista, que persiste y que incluso pues, se hace más rica, y la fenomenología existencial de puño heideggeriano o de puño merleau-pontiniano. En fin, pues espero que en los pasos sucesivos vayamos aclarando dentro de todo este magma profuso que he intentado trazar, pues
vayamos viendo ya cuestiones de mayor perfil.